Es importantísimo recordar una y otra vez que en el centro de la vida cristiana no hay ni un libro sagrado, como puede pasar en otras religiones que le llamamos religiones del libro, ni un código de normas, ni un libro de dichos y de pronunciamientos muy bonitos y muy profundos. No, en el centro de la vida cristiana hay una persona, que es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, que es consubstancial al Padre y al Espíritu Santo, que es Dios de Dios, luz de luz, y que es consubstancial a nosotros sin pecado en su naturaleza humana. Es el puente perfecto, la alianza perfecta entre Dios y el hombre. Es más, es Dios en medio de nosotros y haciéndose que se ha hecho uno de nosotros por la encarnación. Por eso cuando Jesucristo dice: venid a mí, en el Evangelio de hoy, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, es Dios que habla al hombre. Pero Dios no que habla desde la zarza ardiente o desde los cielos infinitos, como ocurre en la primera lectura, cuando le pregunta Moisés a Yahvé Dios: pero si le digo al pueblo de Israel en Egipto que el Dios de sus padres me envía, ¿qué digo? Y le dice: decidle que yo soy el que soy. Es decir, la absoluta trascendencia. Y la sensación que produce, a pesar de ser un diálogo entre Dios y los hombres, es de distancia infinita. Es que ni siquiera mi nombre. Ahora lo que está diciendo ese mismo Dios, porque no es otro Dios diferente, sino el Dios de nuestros padres, el Dios de Israel, ese Dios infinitamente trascendente se ha hecho inmanente, se ha hecho uno de nosotros, ha puesto su tienda en medio de su pueblo, se ha hecho compañero de camino, comparte nuestras alegrías, nuestras tristezas. Por eso es un Dios que no solo le dice al hombre: ven a mí y descansa, porque estás cansado y agobiado y yo te aliviaré. No, es que yo, que soy Dios y tengo corazón de hombre, te puedo acurrucar en mi regazo, te puedo acoger en mis entrañas. Puedes apoyar tu cabeza como Juan en la última cena y escuchar el latido de mi corazón. Yo sí te entiendo, porque yo me he cansado como tú te cansas. Y yo sí he sentido angustia como tú la has sentido, y he llorado de tristeza, y me he sentado al brocal del pozo, y he sentido hambre en el desierto cuando fui tentado. Y yo, de niño, sí me perdí, y mis padres pasaron angustia a causa mía. ¿No ves que tu padre y yo te buscábamos angustiados? Todas esas emociones tan profundamente humanas, ¿cómo no las voy a entender si soy yo el que he entretejido tu corazón? Te he formado como mi Padre os formó del barro de la tierra y ensufló el Espíritu Divino que es vuestra alma. Si precisamente ser hombre es irte configurando a mí. Y si estás cansado, yo soy tu descanso. Y si estás agobiado, ven a mí. Y sigue diciendo: cargad con mi yugo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. ¿Por qué no encontramos nuestro descanso? Porque no somos ni mansos ni humildes de corazón. Y no quiere decir ser mojigatos, ni ir por la vida con cara arrugada, ni ir dando pena por la vida, pareciendo que somos poquita cosa y en el fondo haciendo una comedia. No. Es simplemente la mansedumbre y la humildad del corazón de Cristo la que va a producir en quien se acurruca a su lado el descanso y el alivio de nuestros agobios. ¿Por qué nos agobiamos? ¿Por qué nos cansamos? Porque la soberbia cansa. Dice San Juan de la Cruz que quien va creciendo en la vida espiritual ni cansa ni descansa. Es decir,
nosotros leemos la vida de los santos y nos quedamos maravillados. Solamente leer sus biografías es agotador. Uno se acaba preguntando, ¿pero todo esto que he leído lo ha hecho este hombre o esta mujer en un solo día? Y solamente leerlo es como para sentarse en una mecedora que nos dé el aire. Y sin embargo, estamos leyendo la vida del santo con las fuerzas que nosotros tenemos, con lo cual nos parece angustiante y agobiador. Y sin embargo, uno ve la vida de ellos y es que ves que van tan panchos por la vida y tan tranquilos. ¿Cómo es posible? Pues porque no se cansan, porque no están cansados. Pues ¿por qué? Pues porque hacer la voluntad de Dios, porque vivir en su amor, porque aprender de su corazón, que es manso y humilde, produce que la persona pueda desarrollar una actividad colosal con un mínimo de empleo de fuerzas, con un mínimo de necesidad de descanso incluso físico, pues porque simplemente la persona ni se ha cansado ni se ha agobiado. ¿Quién es el que se agobia? El que se enfrenta a la tarea que Dios te encomienda con tus propias fuerzas. Pues que eso es un error. Si Jesucristo me confía una tarea o una vida o un modo de vida, yo me enfrento a esa tarea con las fuerzas, con las gracias que Él me da. Él no me manda a hacer una tarea y se queda en la poltrona esperando a que yo vuelva. No, la vida cristiana consiste en colaborar juntos. ¿Cuántas veces no insistía don José Rivera en la distinción importantísima entre instrumento y colaborador? El instrumento no se siente parte de la obra, no se entera. El pincel con que Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina le daba igual que hubieran pintado una pared de amarillo que hubieran pintado la obra maestra del juicio final. Pues porque como no se entera, no participa ni se beneficia de la obra. De la misma manera que cuando se rompe un pincel, pues se tira y se coge otro, porque el instrumento da igual, lo que importa es la obra. Y aquí no es así. El colaborador es una persona que es consciente de la tarea que está realizando, se beneficia de la tarea que va realizando. Y el que colabora con Jesucristo se va santificando progresivamente. ¿Por qué? Porque va adquiriendo el colaborador las características y se va identificando hasta hacerse uno con la persona con la que colabora. Es la tarea de la ternura, que es que Dios quiera emplear las colaboraciones humanas de otras personas, de vosotros y de mí, cuando a lo mejor objetivamente no nos necesita para nada, pero en su infinita condescendencia, el amor de Él hace que nos haga partícipes de la obra de la redención, que significa que nosotros vamos quedando santificados, que nosotros vamos quedando transformados y que con nosotros Jesucristo va realizando la santificación del mundo. Uno de los criterios importantísimos de hoy es que yo esta mañana haga un poco de examen de conciencia y me pregunte, ¿cuáles son mis cansancios? ¿Cuáles son los cansancios de un obispo? ¿Cuáles son los cansancios de un párroco o de un pastor de almas? ¿Cuáles son los cansancios de un padre o madre de familia? ¿Cuáles son los cansancios de un trabajador? Y uno se maravilla cuando hay tareas que objetivamente son cansadísimas, a lo mejor físicamente, pero como disfrutamos enormemente haciéndolas, no nos cansamos nada. Un momento de cansancio física, que te sientas 10 minutos o media hora en una silla y a correr, se ha dicho. O los agobios. ¿Cuáles son mis agobios? Sería muy bonito, muy útil en la vida espiritual que hagamos un poco de examen de conciencia y nos preguntemos, ¿cuál es la lista de las cosas que de verdad me cansan? ¿Cuántas veces una persona nos dice, es que me cansa, es que me saca de mis casillas? Eso es lo que hay que examinar. ¿Qué es lo que me saca de mis casillas? Y a lo mejor es una persona que no la aguanto, porque no tengo paciencia por ella, porque en el fondo no la quiero. Y hay personas a las que queremos con locura que ya pueden hacer lo que hagan y a nosotros es que no nos da ni frío ni calor. No nos agobia ni nos cansa. Al contrario, disfrutamos. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es reconocer que hay cansancios y agobios que brotan no de la tarea en sí, sino de que nos falta amor, nos faltan virtudes,
nos falta ver el valor de esa tarea a los ojos de Dios, y en el fondo viene de nuestros apegos. Lo que sí cansa son nuestros apegos, son nuestros apetitos. Entonces, que esto nos ayude a nosotros a examinarnos. ¿Y por qué no soy manso y humilde de corazón? Pues porque soy soberbio, porque estoy centrado en mí mismo, porque en el centro de mi vida no está Jesucristo, estoy yo. Porque todavía no puedo decir con San Pablo que no vivo yo, es Cristo que vive en mí, y así no hay manera de sacar adelante la tarea cristiana. A mí la sensación que tengo de mi vida como sacerdote, como laico, como joven, como padre o madre de familia, como obispo, como religiosa, yo la sensación que tengo es que la vida cristiana es algo muy importante, que es muy cansada, que es muy agobiante y que es para 4 héroes y poco más. ¿O tengo la sensación de que ser cristiano, la tarea que me haya tocado, en las circunstancias de vida que sean, pero tengo la sensación de que yo tengo una vida muy llevadera y una carga muy ligera? Yo me acuerdo de un amigo mío sacerdote en Gode que vino a visitarme y me dice al final de la mañana, del primer día que estuvo conmigo, yo esto no lo podría hacer, lo que tú estás haciendo, pero ni 4 días. Y es una persona que es un magnífico sacerdote que lleva una vida maravillosa, dando un testimonio colosal en su diócesis en España. Yo me quedo pensando, pero ¿y qué es lo de extraordinario que hay aquí en la vida de Gode? Pues a él se le hacía una carga pesadísima y desde luego un yugo nada llevadero, de lo más agobiante. Y me quedo pensando, pues entonces esto no puede ser obra mía. Pero cuando yo veo la vida de él, a mí me pasa lo mismo, que me cuenta cómo es su vida, y es que a mí solo oírle contar su vida, bueno, pues evidentemente Dios nos ha dado gracias muy diferentes. Que lo que para una persona es lo más llevadero y lo más alegre y lo más gozoso, a mí me parece una carga completamente insoportable. Ahí está la gracia de Dios, que es Cristo que vive en mí, el que vive esta vida en mí y conmigo. Es más, que yo no soy más que un colaborador de Él, que la carga la lleva Él, que yo estoy aquí como el que participa, sabiendo que no soy más que un siervo inútil. Qué bonito es esta imagen del cristiano, del discípulo, del amigo que se ha recostado en el corazón de Cristo, que puede oír latir el corazón del Señor y que solamente escuchar el latido de su corazón me descansa y me alivia de todos mis cansancios y de todos mis agobios. Y que cuando miro su corazón, cuando miro el corazón de Jesús, el buen pastor, de Jesús que es mi Señor, me doy cuenta que es manso y humilde. Y hoy pido esa gracia, Señor, haz de mí un amigo, un cristiano, un colaborador tuyo que tenga tu mismo corazón, un corazón manso y humilde, para que cuando me encargues la tarea que sea, yo sabré que estoy colaborando de verdad contigo, si para mí tu yugo es llevadero y la carga ligera. Señor, dame tu corazón.